hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Yo no me voy a presentar. No es lo más importante, yo creo, sino que lo más importante es por lo que se ha orado, ¿no? Porque sea la palabra tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones, para ser cada vez más semejantes a Cristo, como dijo mi hermana. Amén. Para ponerla en práctica, en obra. Yo voy a comenzar con algo que no es mi estilo, ¿no? Voy a comenzar con un chiste. Quizás nadie se ría, pero lo importante de esto es meditar en el mensaje de este chiste, ¿no? Un chiste muy viejo ya, entonces. Y es que un hombre iba en un coche y se le reventó un neumático. Se dice esto de distintas formas, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Pero lo que es la llanta, el neumático. Y el hombre en aquella carretera ahí se queda ahí y tiene que cambiar el neumático. Pero se da cuenta que no tiene el gato. El gato, yo creo que en todos los lugares es lo mismo, ¿no? Para levantar el coche. Y mira y a lo lejos ve una casa y dice, bueno, tendré que ir a esa casa y pedir que si tiene un gato que me lo presten. Pero a medida que iba caminando comienza a pensar, iba pensando y decía, bueno, esa casa tan lejos de la ciudad, sola, ahí, yo creo que esa persona debe ser una persona que no le gusta socializarse. Esa persona debe ser un amargado de la vida, debe ser alguien ingrato, alguien que no le gusta ayudar a la gente. Iba pensando todo esto hasta que llegó a la casa, toca la puerta, sale el dueño de la casa y cuando él ve al dueño de la casa dice, sé que tienes un gato pero no me lo quieres prestar, adiós, y viró la espalda y se fue, ¿no? ¿Por qué esto? La mente. Yo no sé si algunos de nosotros no nos hacemos a veces una película en la cabeza sobre alguien, sobre algo. Pero yo me he montado muchas veces en mi mente cosas que no son y cómo voy a actuar y ahora va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro. ¿Y qué ocurre? Que según yo pienso, así voy a actuar, así voy a accionar. Amén. Esto es una realidad y que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? En Proverbios 23:7 nos dice que pues como piensa dentro de sí, así es él. Nuestra mente, según pensamos, así vamos a ser nosotros. Y de esto se puede hablar mucho, aún porque la condición de algunos pueblos y algunas naciones, las diferencias que hay, sobre todo es por un problema de la mente. Y yo quería decirle algo, hay un misionero que como Hudson Taylor, Spurgeon también y otros más, tenían la Biblia como libro principal y junto tenían la biografía de este hombre, de este misionero, David Brainerd, el cual fueron 4 años de ministerio solamente con los indios de América, un inglés él, 4 años, un hombre joven y fue como misionero allá. Y esa biografía le sirvió y le ha servido a muchos hombres de Dios en su ministerio, en sus trabajos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque este hombre sufrió muchas penalidades, hambre, se perdió en los bosques, pasó muchas cosas, pero él seguía, él continuaba. Pero había algo que padecía este hombre, y este hombre, aparte de que tenía una salud también muy quebrantada, era tuberculoso, este hombre caía en depresión en momentos dados. ¿Por qué? Por sus pensamientos. Él se sentía que sus mismos pensamientos no eran acordes a como debe de ser de un cristiano. Y eso lo conllevaba a verse inmundo, impuro y tendía a caer en depresión. Ahora, ¿cómo él salía de todo eso? Pues buscando más de Dios. Y él salía y levantó una obra tan preciosa y hubo un avivamiento, un despertar entre esta gente, entre las tribus de indígenas,
que es tremendo lo que hizo. 4 años de ministerio, con 29 años murió, pero 4 años muy fructíferos. Y es ahí el hecho del que estamos hablando y a lo que quiero llevar, ¿no? Los pensamientos nuestros quizás no nos agradan, pero ¿me voy a quedar en eso o voy a luchar? Yo puedo quedarme y seguir con pensamientos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios o luchar. Tengo esas dos alternativas, ¿no? Quiero decirles algo entre paréntesis. Alguien que vive practicando pecado no está viviendo en Cristo. Cualquier tipo de pecado. Si yo estoy practicando un tipo de pecado, yo no estoy viviendo en Cristo. Y esto es bien importante porque yo puedo vivir engañado. Tenemos que renunciar al pecado para poder abrazar a Jesús, hermanos. Y Él nos da la fuerza. El cristianismo no es una religión realmente, sino una relación con Dios donde Dios va cambiándonos, transformándonos, pero es rendidos a Él para que Él haga esa obra, ¿no? Y lo que quiero conllevar y llevar es que la batalla principal de un creyente, de alguien que quiere agradar a Dios, se desarrolla en el interior. Se desarrolla en la mente, en el corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La batalla principal es en la mente, es en el corazón. Ahí es donde se gana o se pierde. Y sobre eso es lo que nosotros queremos tratar hoy. Efesios 6, 17, por favor. Dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo voy a basarme principalmente en la primera parte. Fíjese, aquí está en Efesios 6 la armadura de Dios para el cristiano. Y nos habla acerca del yelmo. El yelmo lo que nos cubre es la cabeza. Es protección para un soldado, para proteger la cabeza. Ahora, como es la armadura de Dios, es una armadura espiritual. ¿Y qué es lo que me protege realmente para nosotros? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero fíjese, es interesante porque a veces podemos practicar un cristianismo que Dios haga, que Dios haga. Y toda la Biblia me enseña que yo tengo que ser un colaborador con Cristo Jesús. Él nos hace parte, ¿no? Y aquí Dios nos provee ese yelmo de la salvación. Él no lo provee, pero yo tengo que tomarlo y tengo que usarlo. Amén. Me corresponde a mí tomarlo. Él no me lo pone en mi cabeza. Él me lo provee. Como también habla de la espada. Tomadla también. Entonces, nosotros tenemos que ser activos realmente. El cristianismo es activo, no es pasivo. Y es para entonces el yelmo para proteger nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Hay algo que nos dice también la Biblia en Proverbios 23, 26. Dios nos pide algo. Algunos predican, Dios te pide tantas cosas, pero lo importante para Dios y lo que nos pide es el corazón. Y en Proverbios 23, 26 nos habla de eso. Dios nos dice que nosotros, no es que, hijo mío, dame tu corazón. Fíjate. Pero no es que Dios necesite nuestro corazón. Nosotros necesitamos entregarle el corazón a Dios. Porque solamente Dios es quien puede purificar y santificar nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros necesitamos, es el bien para mí, entregarle el corazón, rendirme para que Él haga conforme a su voluntad como Él quiera. Yo tengo que entregarlo. Solamente Él puede limpiarlo. Solamente Él puede purificar nuestros corazones. Santiago 1, 14. Yo voy a usar bastantes versículos bíblicos.
Santiago capítulo 1, versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos no gratos a Dios, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Son nuestros deseos, nuestros anhelos que vamos a desarrollar en nuestro interior realmente. Y Dios nos manda que lo desechemos. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, yo tengo que desechar, y esto es cristianismo, hermanos. La vida cristiana es una constante desechando, dejando, abandonando y recibiendo a la vez. Recibiendo que lo que viene de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Porque todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, la vida cristiana consiste en eso, en desechar. Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, es eso. Hay que desechar, hay que abandonar. Venimos a Cristo, tenemos una nueva naturaleza, pero el viejo hombre todavía está ahí. Yo lo veo en mí y es feo, no es agradable, pero tengo la responsabilidad esa de desechar, de abandonar, de renunciar y abrazar lo que viene de parte de Dios. Y esa va a ser la vida cristiana de continuo. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando? Efesios 6 es una lucha. Es un batallar. Y es así, siempre. Hasta que lleguemos a su presencia o Él venga por nosotros. De otra manera, no es la vida cristiana. Y una vez más, nuestra mente y nuestro corazón necesitan de Dios. En Mateo 5, 28, Jesús dice unas palabras que yo creo que muchos conocemos. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es bien complicadito, ¿no? La codicia. Ya cometió adulterio por mirar con deseos. Eso es para Dios. Ahora, si nosotros leemos más arriba, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, pero yo digo que es más fuerte todavía. Es con el hecho de mirar, simplemente. Tan sencillo. Pero para Dios es adulterio. Y podemos darle 1000 vueltas a esto. Ahora, fíjense, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y siempre ha sido así. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los seres humanos quizás, a mí lo que se me dijo en la ley es que no cometa adulterio. Yo no lo cometo y ya. Pero siempre ha sido así. Si codicias, si elaboras tus pensamientos, tus deseos, eso es pecado. Fíjese si es así, que lo podemos ver en el mismo Antiguo Testamento, en Ezequiel 23, 19, para que no sea uno, sino la palabra. Le dice Dios a Israel, a su pueblo, a su nación: aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Entonces Dios dice que se multiplican las fornicaciones, porque trae a memoria lo que hizo, que a Dios no le agrada, el pecado que cometió. Ahora, ya no es que estás pecando una vez más, sino que los estás multiplicando. Porque te estás deleitando en esos pecados, trayéndolos a tu memoria, refrescándolos. Y dice que con ello lo que hacemos es multiplicarlos. Ahora, con esto de los pensamientos de nuestro corazón, puede haber pecados
pasados que nosotros reciclamos, que traemos a nuestra memoria, le damos vida una vez más, pero podemos pecar en el presente y también en el futuro, ¿no? Volver a saborear esos pecados es vivir pecando mucho más, según lo que nos dice el Señor. Y es una manera de pecar, según Dios. Ahora, en el presente, ¿cómo puede ser? La imaginación, que son a veces instantáneamente. Fíjense, en Génesis 6:5 nos dice el Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ver y elaboro pensamientos instantáneos de codicia, de deseos que no son conformes a los de Dios. Solo con nuestros pensamientos podemos pecar. Dios nos llama a ser sensatos, hermanos. Nos llama a ser entendidos y no necios. Ahora, ¿cómo en el futuro? La mente, cuando desea algo, cuando uno desea algo, y entonces la mente inventa esos pecados. Eso es hacia el futuro. Pensar en una persona con la que tú no has hecho nada, pero ¿cómo sería si lo hiciera? Eso es pecado. Y eso es hacia el futuro. Podemos ver estas cosas como sexuales, pero no solamente como sexuales, de cualquier índole. Usted tiene aquello de comprador compulsivo y usted va a las tiendas, está mirando lo que no debe mirar, y eso le conlleva a lanzarse, a cometer el pecado. Empieza en usted a desarrollar, es maldad, pecados premeditados. Cuando yo me quiero salir con la mía, yo deseo algo y lo voy a conseguir, mejor de esta manera. Yo deseo algo y lo voy a conseguir. En un matrimonio, sea la mujer o sea el hombre, le empieza a dar la vuelta uno al otro y empieza a manipular para que la otra persona haga lo que él quiere o lo que ella quiere. Eso es hacia el futuro, pero lo pensé, lo elaboré. Ya yo estoy pecando en ese momento. Ahora, cuando lo llevo a la práctica, más todavía. ¿Se entiende eso? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué? Porque quiero, porque deseo algo. Y no me importa si viene de Dios o no viene de Dios. El cristiano tiene que vivir en una lucha constante, en una batalla espiritual constante. Y por eso es necesario que nosotros nos autoanalicemos, hermanos. La vida cristiana tiene que llevarse un autoanálisis, un autoexamen constante. Hay una parábola que conocemos mucho, que es la parábola del fariseo y el publicano, que subieron a orar, ¿no? Y es interesante cuando Jesús habla sobre esta parábola en Lucas 18, y yo creo que vamos a leerla, un momentito, porque es interesante el hecho. Yo quiero resaltar algo aquí. Ya estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Cuando no es conforme a la voluntad de Dios y elaboran cosas, es pecado. Ahora, importante, no hay nada oculto para Dios. Jesús conoce nuestros pensamientos, Jesús conoce nuestros corazones. ¿Usted está con eso? ¿Lo tiene claro? No hay nada oculto para Dios. Y aquí nos comienza diciendo en el versículo 9, Lucas 18, versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces,
Jesús conocía a esas personas que estaban ahí y esas personas menospreciaban a los demás. Y en ellos mismos se sentían justos. Y por eso Jesús le da esta parábola. Jesús conoce mi corazón. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero a Jesús no lo puedo engañar. Yo puedo vivir engañado, y eso es triste también en estos tiempos. Uno a veces puede vivir engañado creyendo que estoy muy bien, pero a Dios no lo puedo engañar. Por eso tengo que autoanalizarme, tengo que autoexaminarme. Y aquí parece que este hombre hizo un autoanálisis, pero él menospreciaba a los demás. Y él se sentía justo en sí mismo, pero no lo era. Dice que subieron a orar y dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, por el publicano oraba, no tenía ni cómo levantar la cabeza y se golpeaba, diciendo: sé propicio a mi pecador, Señor. Y él fue justificado. Corazón contrito, humillado delante de Dios. Ahora, este hombre no. Y oraba consigo mismo. Esto yo siempre lo digo, oraba consigo mismo. A veces podemos creer que estamos orando con Dios, pero estamos orando con nosotros mismos, justificándonos nosotros mismos. Tengo que autoanalizarme, autoexaminarme. Y un hombre que se autoanalizó, se autoexaminó, fue Job. Y Job, sabemos la historia de Job. Job lo perdió todo. Lo perdió todo. La familia, los hijos. Perdió todas sus riquezas. Y aún él estaba enfermo. La piel destrozada. La esposa le dice: maldice a Dios y muere ya. Mira la condición que estás. Y vienen sus amigos y se sientan con él ahí, y lo que hacen es llorar con él durante una semana, sin hablar palabra. Pero a la semana abrieron la boca y la abrieron mal. Le dijeron: mira, tu condición como estás así es que tú eres un pecador, no puede haber otra. Ellos no conocían lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual entre Dios y Satanás. Ahora, interesante de esto, que Job se había autoanalizado, se había autoexaminado, y él dice: yo soy justo. Pero Job era justo realmente. Vamos a leer en Job 32:1. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y podemos decir: sí, él se veía justo a sí mismo, pero lo era. Cuando leemos Job en el primer capítulo, en el versículo 1, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice cómo era Job. Y se puede ser como Job. Ahora, para que no quede duda, el versículo 8, vemos a Dios hablando a Satanás y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Si Dios lo dice, hermanos, Job era un hombre justo, se autoanalizaba a sí mismo y se veía justo, pero lo era realmente. El apóstol Pablo fue atacado por los enemigos, atacaron su ministerio, atacaron su apostolado, hablaron de él mentiras, de que lo que quería era aprovecharse, que no era un hombre sincero, y él habla de que él era justo. También, con otras palabras, él se había autoanalizado, se había autoexaminado, él sabía que estaba haciendo la obra de Dios y cómo eran sus pensamientos, cómo era su corazón realmente. 2 Corintios 1:12. Dice el apóstol Pablo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Santa, piadosa manera de vivir por la gracia de Dios. Hay que hacer énfasis en eso.
no por méritos propios, sino por la gracia de Dios, quien purifica y santifica los corazones. Podemos vivir de una manera santa con una mente renovada, y a eso nos manda el Señor, mis hermanos. Pablo y Job lucharon en su interior, en la mente, en el corazón, y ganaban la batalla. Pero la lucha es constante. Ahorita se habló del rey David al principio, y si lees el salmo ese completo, vas a ver, es interesante porque se leyó hacia abajo, pero vas a ver la búsqueda de Dios que había en este hombre para eso mismo. Y en el Salmo 51:10 hay un versículo que conocemos mucho, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es buscando la presencia de Dios, clamando a Dios para que Dios haga su obra en mi corazón, en mi vida, ¿no? Ahora, nuestra obra debe ser concentrarse en el interior. Ahí es donde la batalla debe ser ganada. Y si se está perdiendo esa batalla, ¿qué hacer, hermanos? Porque yo me he visto perdiendo la batalla esa de la mente. Y me he puesto a pensar, ¿y ahora? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Qué se hace? Mire, hermanos, si hay pecado, lo primero es confesar los pecados a Dios. Yo sé que la Biblia nos habla aún también de que tenemos que confesarnos los unos a los otros, ¿no? No digo que usted lo esté publicando por ahí ni nada de eso y a todo el mundo, pero quizás hay una persona espiritual, el pastor, etcétera, etcétera. Y usted puede hablar con esa persona y abrir su corazón, pero principalmente confesar los pecados a Dios, los patrones que ha llevado, patrones de pecado. Hay que confesarlos a Dios, decirlo. Él lo conoce, Él conoce nuestra mente, nuestro corazón. Seamos sinceros delante de Él. Ahora, otro punto sería para esta lucha interna, es no exponernos a las atracciones malas. Fíjese, en 2 de Samuel, en el capítulo 11, nos habla acerca de David y Betsabé. Y yo creo que todos conocen la historia. Cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén y se subió a la terraza por la tarde. Parece que después que durmió estaba ahí, no estaba en el lugar que tenía que estar, y miró y vio una mujer que se estaba bañando. La codició. Empezó a elaborar en su mente, en su corazón, y era un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. Sin embargo, mire, uno de sus pecados y uno que lo llevó y le hizo mucho daño, y la mandó a buscar, y pecó, y aún mandó hasta matar al esposo, ¿no? Y este hombre, todo, los ojos, la mente, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy observando? ¿A dónde me llevan mis pies? Por eso Jesús decía, si tu ojo te es de pecar, sácatelo. Si tu pie, córtalo. Es mejor entrar en el reino de Dios faltándote un miembro y no en el infierno toda una vida. En eso Job era especialista, pero al revés, ¿no? Job se proponía no pecar y no pecaba. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hay uno que dejó la ropa y salió huyendo, ¿no? ¿Sabe la historia? Para no pecar. Y le podía costar la vida, y le costó bien difícil, y se podía haber cuestionado, pero si he hecho lo correcto, Señor, y ahora estoy aquí en la cárcel. Pero propuso en su corazón, ahí en el corazón que le pertenece a Dios, porque se lo había entregado, el no pecar. Apartarme de esos lugares que me pueden conllevar, que son atractivos para mí por mis debilidades, cualquiera que sea. Estaba hablando ahorita de eso de compradores compulsivos. No vayas a las tiendas. Había una persona que era alcohólico, y cuando yo trabajaba en un lugar, y cuando él venía a ese lugar, él no fallaba, él trabajaba bien. Esto fue real. Ahora, cuando iba a la otra parte de la empresa, el director lo llamó y le dijo, ¿por qué cuando tú trabajas allá, tú no fallas? ¿Y por qué cuando tú te toca trabajar aquí, te metes una semana sin venir borracho?
Dice, el hecho es que para venir acá, yo tengo que pasar frente al bar. Cuando voy allá, de camino no hay un bar. Hermano, y eso me viene a mi mente. Y yo que soy cristiano, yo no quiero fallarle a Dios. Él conoce mi corazón. Pero yo tiendo al mal muchas veces, ¿no? Yo no estoy aquí como que yo me la sé toda y que estoy por encima de nadie. Soy un ser humano que quiere agradar a Dios. Y la palabra me enseña y me ayuda a ello, realmente. Y sí se puede ser un Job, sí se puede ser un Pablo, pero hay que estar luchando constantemente. Porque no pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, pero prosigo, sigo. Y voy luchando para alcanzarlo. En Efesios 6:17 que leímos al principio, no habla solamente del yelmo que tengo que tomar. Lo que dice, en el mismo versículo, me habla de dos. Me habla del yelmo y ¿qué más? ¿La espada de qué? Del Espíritu, ¿no? Que es la palabra. Y en el mismo versículo están las dos. El yelmo y la palabra. Tengo que cuidar mi mente, mis pensamientos. Y vamos a ver, pero es interesante que me habla que la palabra, la importancia de la palabra. Yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios, hermanos. ¿De qué me estoy alimentando? Si estoy perdiendo el tiempo con tonterías y boberías, me estoy alimentando de eso. Según de lo que yo me alimente, así yo voy a actuar. Si yo me estoy alimentando constantemente de la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el Salmo 119:11. Cuando nosotros estamos saturados de la palabra de Dios, eso va a frenar al enemigo, hermanos. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si estamos llenos del Espíritu, si nos alimentamos de la palabra, lo que sale de nuestra vida va a ser en proporción directa a lo que ingerimos. Carmelo decía algo que nos tocó, ahí no lo digo con las mismas palabras, pero dice que si en una vasija, yo lo voy a llevar así para que, si usted, hay suciedad, pero usted empieza a echar agua, empieza a echar agua, empieza a echar agua y sigue echando agua, llega un momento que ¿cómo se dice? Por rebosándose y por rebozo, cuando viene a ver, queda limpio. Si nosotros nos inundamos, nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo. Si nosotros nos inundamos del Espíritu, de la palabra de Dios, la basura se va. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Y una de las cosas es la palabra. Alimentarnos realmente, anhelarla. Ahí está la vida realmente nosotros. Y después ¿qué? Filipenses 4:8. Yo sé que ustedes aquí lo han leído en más de una ocasión, ¿sí o no? Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Después de esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que pensar en ello. Nuestra mente tenemos que llenarla de eso. Pero si yo no conozco la palabra, si no estoy metido con Dios, porque lo verdadero, lo justo, lo honesto está en Cristo. Amén. Pues entonces yo tengo que alimentarme, nutrirme y traerlo a mi mente, cambiarlo por esos pensamientos que no son conformes a la voluntad de Dios. La vida cristiana es activa realmente. En 2 Corintios 10:5 nos habla que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. No, esto no es espérate. Este pensamiento, no. Sea un dardo del enemigo o sea elaborado por mi carne, porque a veces es el enemigo y estamos locos. No. Soy yo mismo que lo estoy elaborando quizás. Pero lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Voy a pensar en todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es bueno. Y ese es mi Dios. En Romanos 12, del 1 al 2, pero bueno, el versículo 2, para no mucho más, nos dice que no nos podemos conformar a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Y solo se puede en la intimidad con Dios.
Solo se puede conociéndole más, anhelándole más. Porque decimos, amamos a Jesús. Yo pregunto, si estamos aquí, yo creo que, o estamos buscando, pero amo a Dios, amo a Jesús, quiero conocerle, ¿sí o no? Bueno, para el apóstol Pablo, él amaba a Jesús, y eso de que no, ya le conocí ya, no. Él vivía para conocerle, es inagotable, hermanos. Pero yo tengo que anhelar, desear realmente conocerle más. Y por causa del conocimiento de Cristo, en Filipenses 3, del 7 en adelante, usted puede leer que para él todo era basura, por alcanzar a Cristo, por estar con Él, por conocerle más. Todo. No me importa nada, sino conocer más a Cristo, alcanzarlo a Él, estar con Él, saber. Él decía, ¿saben? No pretendo haberlo ya alcanzado, pero no, sigo luchando. Para que entonces después al final, en Timoteo, ya dice, estoy ya listo ya para partir con el Señor. Sé que voy a partir con el Señor. Su comunión con Dios. Porque ¿cuántas veces fue librado de la cárcel y demás? Y lo sabía. Pero él sabía que iba a partir ya y lo dice ahí. Y dice, he peleado la buena batalla. La había peleado. Y dice que lo que le quedaba era la corona de justicia que tenía el juez justo para él. Amén. Él la había peleado realmente. La vida cristiana es de lucha, y la lucha es interior, hermano. Y sí se puede ganar. Sí se puede ganar. No podemos estar justificándonos. Sí podemos ganarla. El cristianismo es de una relación personal. Y yo no quiero que Jesús se decepcione conmigo. Y Él conoce mi corazón y elabora cosas malas, ¿sabe? Y yo no quiero que Él se decepcione conmigo. Por eso tengo que estar luchando, tengo que estar batallando. Y yo sé que le agrado entonces. Yo sé que con su ayuda puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo anhelo, yo me meto con Él. Esa es la vida cristiana. Estoy diciendo cómo tenemos que hacerlo constantemente, porque de lo contrario no es. Terminando, Pedro. Me encanta Pedro, aquello que, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú eres el camino, ¿no? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hemos entendido, hemos comprendido que tú eres el camino, la verdad y la vida. Lo había entendido. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese Pedro, en el último capítulo de Juan, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Quién me lo dice? ¿Qué dijo Pedro? Pero aparte de eso, Señor, tú lo sabes todo. Eso es para mí una revelación. A veces no creemos que Él lo sabe todo. Señor, yo sé que tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Sí, te amo. Señor, tú lo sabes todo, te amo. Que nosotros sepamos que Él lo sabe todo y podamos decirle como Pedro, te amo. Entonces nos va a mandar a trabajar, nos va a mandar a apacentar las ovejas, como le dijo a Pedro. Señor, no hay nada oculto para ti, tú lo sabes todo. Y yo quiero tener un corazón limpio. Solo tú puedes limpiarlo, solo tú puedes purificarlo. Yo voy a esforzarme por vivir para ti, por tener más comunión contigo, porque esa es la vida cristiana, luchando con mis anhelos, mis deseos, que muchas veces no son conformes a tu voluntad, pero yo quiero tu voluntad y no la mía. Hoy cantamos una canción aquí, la última que se cantó, Renuévame, ¿no? La conocen, la cantaron yo creo y la conocen. Señor, renuévame, no, pon en mí tu corazón, ya no quiero ser igual. Hermanos, cuando cantemos esa canción, yo no sé si la vamos a cantar ahora o no, vamos a cantar. Fíjense, cuando la cantemos, piensen esto, hermano, piensen esto. Señor, renuévame. Y se lo dice también, se lo puede decir. Yo a veces hablo en medio de la adoración porque le estoy adorando, yo en lo particular. Señor, yo te estoy pidiendo que tú renueves mi corazón, mi vida, Señor. Yo no quiero ser igual, yo quiero agradarte a ti. Pero entonces ahora con un corazón nuevo, renovado, es caminar así, agradándote a ti. No es que me renueves y ya. Es para caminar, para hacer olor fragante a ti, mi Dios amado. Y cuando nosotros somos olor fragante a Dios, Él conoce nuestros corazones, hermano, nuestras mentes. Cuando nosotros somos olor fragante a Dios, como aquella mujer que partió aquel perfume ahí, somos olor fragante a Dios.
pero hay olor fragante que se reparte entre aquella gente que estaban ahí, lo reciben. Amén. Cantemos con entendimiento y pedirle a Dios que nos ponga un corazón sincero, honesto, como el de Él, que Él nos limpie y nos purifique, para nosotros luchar, para mantener ese corazón y seguir caminando. Dios es un Dios bueno. El cristianismo, le digo para los nuevos que están hoy aquí, no es una religión, preceptos, conceptos, que todo el mundo vive así y queriendo agradar a un Dios, y que es imposible, porque nuestra mente y nuestro corazón lo conoce ese Dios y es imposible agradarle. Ahora, el cristianismo es relación personal a través de la palabra, en oración, en búsqueda, y Él va haciendo su obra preciosa y perfecta en nosotros. Nosotros renunciando con su ayuda. Hay veces que no podemos renunciar, decimos: Señor, ayúdame. Como Pedro: Señor, ayúdame porque me ahogo. Y Él extiende su mano y te ayuda. Es caminar con un Dios vivo y es real. Y yo lo puedo decir porque he caminado con un Dios vivo hasta el día de hoy. Y he podido llegar hasta aquí por su gracia, por su misericordia. Y eso es un cristianismo real, hermanos. Que Dios me les bendiga. Pueden sentarse, hermanos, si quieren. Damos gracias a Dios por su palabra. El Señor bendiga su palabra. También, Pastor Rolando, gracias por el tiempo, por exponer su palabra. Así que recuerden siempre llevar el casco, el yelmo y la espada. Siempre, siempre. Que el Señor pues también nos haga reflexionar, nos haga pensar, porque muchas veces se nos olvida todo lo que nos dicen hoy.